Va, aquí otra cosa que no recomiendo. Dice que está testeando este arma, pero si juegas este arma con su set, tienes 40 del set, 27 del arma son 67, más 5 base, 72, y luego toda la probabilidad que tengas en su stat va a hacer que te sobre y tengas más de 85, más de 90 de probabilidad. No está mal, pero te va a hacer sobrar el crit value. Va a ser más cómodo para la construcción llevar un peñasco. El overall de daño es mejor de este arma por encima del peñasco, es verdad, pero se te va a complicar con este arma que no te sobre probabilidad y te falte daño crítico. Con el peñasco vas a poder capear proporción, tener buena recarga, tener buen ataque si vas con Bennett, y al final esa construcción equilibrada hace que se transforme en más daño cuando el resto del equipo apoya el bufo de Bennett, etcétera, ¿no? Entonces, este arma, aunque te dé un techo mayor, lo recomiendo menos que el peñasco, por la construcción. O sea, con este arma va a ser casi imposible llegar. O sea, con este arma, para llegar a capear proporción crítica, vas a tener que conseguir ítems que cada ítem te dé 30 daño crítico en su stat. Cada ítem. Y eso es muy complicado para la gente. Pero que un ítem te dé 10 de probabilidad, 15 de daño, no es tan complicado. Y el overall del ítem son 35 de crit value, por ejemplo. Entonces ya mejoras, ¿sabes? Este arma sí me parece muy, muy, muy fuerte si no llevas su set y llevas el set de quemadura, que el set de quemadura no te da probabilidad, te da daño infligido. Pero si llevas su set, lo mismo. 40 de probabilidad más 33, 73, más 5 bases, 78, y a partir de ahí todo el extra te sobra probabilidad por todos los lados, ¿sabéis? Te da, o sea, esto y su set te da 80, para que me entendáis. Y ahí está hablando de su arma. Dice que su arma está bien, pero que a todo el mundo le va a faltar daño crítico con su arma. Claro, su arma con el ataque base tan loco que te da, el daño infligido de la pasiva, hace que sea muy complicado capear daño crítico, pero que te dé esa posibilidad con ítems perfectos de un techo de daño insano, literalmente. Pero claro, está complicadito. ¡Grande, Tensa! Muchas gracias, tío, por los 5 meses. Gracias por apoyar el canal. Pues, gente, con el tema del arma de Kinis le pasa parecido a Arlequino. Básicamente, el potencial de valor crítico que puedes alcanzar, como el set te da 40 de probabilidad y tal, él escala con daño y el arma te da solo 11, es algo así como... O sea, con su arma es complicado llegar a 80, 220. El 70, 240, olvídate, porque quieres más probabilidad como Molani porque hace hits grandes con el cañonazo y quieres más probabilidad para no fallar. Pero con su arma va a ser complicado llegar como que a 80, 220. O sea, que nadie se espere 80, 240 crit value, porque la recarga también hace falta. O sea, Kinich creo que será como Arlequino. Casi nadie consigue 70, 240 en Arlequino. La gente consigue 70, 220, 70, 230 como mucho. Es muy complicado llegar a más. Kinich va a ser algo así con su arma. Quien juegue con su arma, le va a costar un huevo llegar a 80, 220, una cosa así. O sea, quien tenga 80, 240 en Kinich, ese tío con la recarga suficiente para tener perma ulti, que dudo mucho que quien capee crítico tenga suficiente recarga, esa persona tendrá Kinich perfecto. Pero me da que no se va a poder. Kinich es como Arlequino, le va a costar muchísimo por los substats. Quien tenga el arma, repito, llegar a 80, 220 o algo así. Sin embargo, quien lleve el emblema del mar de juncos con 33 de probabilidad, más el set de quemadura que te da daño infligido pero no te da probabilidad, ahí sí puedes alcanzar caps y todo, y podrás jugar solo en quemadura y crepitar. En ese caso no podrás jugarlo en Hyperbloom y Aggravate. Pero, bueno, Spread. Pero te lo cierras a sus equipos, que son quemadura y crepitar. No sé si en este vídeo compara sets, pero por ahí también vi un vídeo comparando sets, y resulta que el set de quemadura te da como un poquito más de daño en Kinich. Lo que pasa que el otro set lo que te da es versatilidad de jugarlo en Hyperbloom, ¿sabes? El set de quemadura es el de Emily, para quien no sepa. 11 crits es bastante XD el arma. Sí, pero porque te da luego un techo que no tiene sentido. Hace 0 te da 60 de daño infligido en tu elemental y en tu ulti, pero en el caso de Kinich es todo su daño. Y el ataque base ese tan alto combina no solo con Bennett, sino con los substats y demás, y hace que sea mucho más complicado capear la proporción, pero si alguna vez lo llegas a conseguir, el potencial techo de Kinich con su arma no tiene sentido. O sea, es como un techo tan alto combinado con las constelaciones que da miedo. ¿Sabéis? Es como mucho riesgo y mucha recompensa. El arma te aporta poco si tus ítems compensan esa proporción poco, pero sin embargo el arma, cuanto más consigas ítems perfectos, más te está compensando y más daño te va a estar dando por encima de cualquier otro arma. Es efectivamente la de mucho riesgo, mucha recompensa su arma, ¿sabes?
Va, aquí explica ya para finalizar que dice, al igual que Mualani, se puede jugar con armas free to play, Mualani se puede jugar con el de la Forja R5, Kini se puede jugar con este arma R5 de la Forja también. Yo recomiendo personalmente el Peñasco. El Peñasco es el arma que más te va a facilitar la construcción, equilibrarlo y que verás daños reales grandes. El arma del pase batalla, en teoría te da más techo que el Peñasco, pero va a ser un dolor de cabeza increíble construir a Kinich con el pase de batalla porque te va a sobrar probabilidad. Y este arma le pasa todo lo contrario. Este arma no te da proporción crítica, te da mucho ataque y una pasiva que te da daño en tu habilidad elemental, ni siquiera te da daño en la ulti. Con el arma de la Forja de Kinich no va a estar mal, pero te va a faltar una burrada de proporción crítica. Vas a llegar como mucho a 80-200, ni 210, ni 220, ni 230, ni 240. Entonces te quedarás muy lejos de tener una proporción crítica muy alta. Entonces, el Peñasco es el que, a nivel, vamos a decir, free to play, porque es free to play, más techo realista le puede dar a la gente y más facilidad de capear proporción crítica y más facilidad de, oh, mira, metí 300.000 de un cañonazo. Eso se va, como que el conjunto de recursos para que sea más sencillo maximizar el daño de Kinich es ese Peñasco. Te da más techo real la médula, el pase, pero es que no vais a poder equilibrarlo ni de coña. No vais a poder sacar daño crítico. Y este arma igual, va a ser muy complicado sacar proporción crítica alta. Va a ser muy complicado.